Vamos a comenzar hoy un estudio acerca de las leyes dominicales. Today we'll begin a study regarding the Sunday laws. Lo hemos titulado, esta es la parte 1. Now, this is the first stage, the first La phase. parte 2 The second iteration, la vamos a tener el sábado 28. we'll have it on the Saturday of the 28th. Y ese día le diríamos cuándo sería la parte 3 y final. And there we'll tell you when the third and fourth phase will Vamos a happen. trabajar hoy el tema desde la creación hasta el siglo 4. So we'll deal with creation all the way up to the 4th century. En la parte 2 vamos a ir desde el siglo 4 hasta el siglo 19. Second phase will go from the 4th century all the way up Okay. to the 19th century. La ley dominical el intento de ley dominical de 1888. The attempt that took place in 1888. Y en la tercera presentación vamos a ver desde 1888 hasta hoy, los intentos hasta hoy. In the third section, we'll see from 1888 all the way up until today. Por favor, tienen que tener en mente que esto es un estudio. ¿Qué cosa es esto? Please bear in mind that this is a Es un study. estudio. O sea, This is no a study. tienen que ser un poquito más pacientes. So No we es have el to be sermón patient. normal, es un estudio. It's not a typical sermon, it's a study. En segundo lugar, And secondly, hay mucha información que coloco no porque la podemos tratar, there's a lot of stuff in here that we will not be able to touch on. sino, ustedes saben que nosotros ponemos esta información, este material en el chat de la iglesia. You know, we put this together, so we put it on the chat. for the Así es church. que la idea es que si luego usted lo quiere estudiar, usted tenga la información. So if for whatever reason you want to study it after, you have all the information needed for that. Siempre lo colocamos. That's what ahí, we always ¿está do. bien? Así que yo creo que estamos listos y believe vamos a you're orar. ready. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro, Beloved Father, que tu nombre sea alabado. may your name be praised Al estudiar tu palabra, as we study your word. que tu Espíritu Santo nos cubra. May your spirit cover us En el nombre de Jesús. in your name. Amén. Dicho sea de paso, ustedes saben que realmente comenzamos el sábado pasado hablando del sábado, ¿se acuerdan? Should say we started last week when we spoke of the acuerdan? Sabbath. Del sábado como un día de bendición The Sabbath is a day of blessing y de revelación divina. and day of divine revelation. Ahora bien, en el día de hoy, Today, lo que tengo interés es en el siguiente contenido. this is what's on my mind for us. to Primero talk vamos a hablar un poquito acerca del sábado como señal de la creación. about. First, we'll talk about the Sabbath as a sign of creation. Eso es un simple repaso, así que va a ser It's a rápido. brief overview of what we went on. Luego vamos a hablar acerca del sábado como señal del pacto con Israel. Second, the Sabbath is a sign of a covenant with Israel. Luego vamos a hablar acerca de el primer día de la semana en la Biblia. And then we'll talk about the first day of the week in the Bible. Luego vamos a hablar un poco acerca de Apocalipsis 1:10, que habla del día del Señor. Then we'll check Revelations 1:10, which talks about the day of the Y luego Lord. un poco acerca de la historia. And then a brief synopsis of the Vamos a story. ver un poquito acerca del sábado como señal de la creación. So let's see a little bit of the Sabbath as a sign of creation. La primera vez que aparece el sábado en la historia The first time we see Sabbath in the story, es en la semana de la creación. it's in the week of creation. Es lo más básico, lo más simple que hay. It's the most basic, simple thing there is. Génesis 2, 1 al 3 dice que así que fueron acabados los cielos y la tierra So the heavens and earth y todas sus huestes, and everything in them. y en el séptimo día And on the seventh Dios day, completó la obra que había hecho the Lord completed the work he had y performed. que Dios reposó en el séptimo día de toda la obra que había He hecho. rested on the Sabbath of all the work he Entonces had dice que Dios bendijo el séptimo día done. And it also says God blessed the seventh day y lo santificó and declared it holy. porque en él reposó de toda la obra que había For creado. in it he rested from all the work of creation. Desde la Now, creación, from creation, el sábado es una señal. Sabbath has been a sign. Porque la Biblia dice que Dios lo bendijo y lo Because santificó. the Bible says the Lord blessed it and made it holy. Que lo santificó significa que lo Now, señaló, to make holy que means lo to signal, apartó. means to set apart.
Entonces, apart. el séptimo día es un día apartado, The seventh señalado. day is a day apart, set apart. Por eso signal, el sábado es una señal de la creación. which is why Sabbath is a sign of Cuando creation. no habían dominicanos, ni chinos, ni When cubanos, we ni didn't have judíos, ni different nadie, no existía nationalities, nadie. when that wasn't a thing, Existía la humanidad, Adán y Eva. when it was just humanity, Adam Así and que el Eve. sábado es una señal, la señal de Dios. So Sabbath is a sign Los from God. días no tenían nombre, era día primero, See, segundo, they tercero, didn't have séptimo. numbers. It was just first, second, and third. La palabra sábado viene porque en el séptimo Dios, Shabbat, Dios reposó. So Sabbath comes because on the seventh, the Lord Shabbat. Entonces he- de ahí he es que rested. viene el nombre. So that's where we find the name. Así from. que el sábado no nace como una señal étnica. So it's not an ethnic sign. El sábado viene como una señal de la creación. It's just a sign of creation. Desde la creación hasta el Sinaí Now, from creation all the way up to Mount Sinai, pasaron aproximadamente 2378 años. roughly 2,378 years. Estoy diciendo aproximadamente porque siempre hay discusiones con la cronología. You know, there's always discussions with chronology. El punto no es la cronología, sino que ustedes sepan que pasó mucho tiempo. The issue isn't the exact time, but just know that there was a Ahora, period of time that Es lapsed. en el Sinaí que el sábado Now, in Mount Sinai, that's when Sabbath se convierte de una se convierte de ser una señal de la creación, pasa a ser también una señal del pacto. morphs from being a signal of creation to also a sign of the pact. Se cree que el diluvio fue en el año 1656. We believe the flood was in the year Del 1656. diluvio hasta Abraham, unos 292 From the años. flood to Abram, you had 292 Y de Abraham years. hasta el Éxodo, unos And from 430 años. Abram to Exodus, you had about 430 Así es years. que desde la creación hasta el Sinaí, unos Now, 2378 from años. creation all the way up to Mount Sinai, about roughly 2,370 Ahora, years. por esa razón es que el Señor, por esa razón es que Dios, 2378 años después aproximadamente, That's why roughly 2,000 le dice, acuérdate del sábado para santificarlo. That's why the Lord tells them, ¿Me hago remember the entender? Sabbath day to make ¿Tiene it, to keep it sentido que le holy." diga, acuérdate del sábado? Now, does it make sense why he said, remember? O sea que el sábado no es dado en el Sinaí, el sábado fue dado en la So creación. Sabbath wasn't given on Mount Sinai, it was given on creation. Ahora, hay algo importante que pasa con el sábado con la nación de Israel. Now, a consequential things happens with the Sabbath with Israel. Dios llama a Israel como una nación apartada, See, God calls Israel as a nation set apart, descendiente de Abraham, descendants of Abraham, para que sea una bendición para el so mundo. that they would be a blessing for the world. Y le da a esa nación una serie de pactos, You see, de promesas. and he gives them a series of pacts, of Y dentro de promises. esas bendiciones que da, hace a esa nación guardadora del sábado. And in those blessings he gives them the ability to be holding of the Y Sabbath. ahí es que en el cuarto mandamiento Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. And that's where he says, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thy labor and do all thy work. Y tan claro está que es el mismo lenguaje de la creación. And it's so clear that it's the same language used back in Y creation. entonces dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. For in 6 days the Lord created the heavens, the earth, and everything thereof. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. And he took the Sabbath and blessed it, made it holy. Si usted, por ejemplo, hay montones de textos. Now, and we have an array of texts. Pero, por ejemplo, si usted lee Éxodo 31, 13 y 15, Now, if we read Exodus 31, 13, and 15, Dios le dice, tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, tell the Israelites, ciertamente vosotros guardaréis mi you sábado, must observe my Sabbath. porque es una señal entre mí y qué, For it is a sign y between me vosotros, and you por vuestras generaciones, throughout your generations, para que ustedes sepan que yo soy Jehová que los santifico. so that you will know that I am the Lord who consecrates you. Y vuelve a la creación. And he goes back to creation. 6 días trabajarás, 6 days, you mas do el all your séptimo work. día es reposo But the consagrado a seventh Jehová. day is the day of the Lord your God. Aquí dice, cualquiera que trabaje en el día de reposo morirá. If anyone does work on it, that person must be cut off from his people. Porque Israel no solamente era una iglesia, Because era una nación. Israel wasn't only a church, it was a nation. Y era una... estas leyes no eran solamente civiles, eran incluso leyes penales para ellos. And these weren't just civil laws, they also carried a penalty Porque esto with era them. una teocracia. Because this was a theocracy.
Así que si lo siguen leyendo verán que va a volver a repetir el 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Now, verse 17, it is a sign forever between me and the Israelites. Entonces, el sábado comienza como una señal de la You see, creación. now Sabbath begins as a sign of creation, Y en el Sinaí se convierte también en una señal del pacto. see, and Mount Sinai, it also becomes a sign of the pact. Entonces el sábado es las dos cosas. So the Sabbath is both things. Una señal de la creación para toda la humanidad It's a sign of creation for humanity. y una señal del pacto And it is- para Israel. It's a sign of the pact for Israel. Creo que eso es muy claro, es las dos cosas. I hope that makes sense. Todo nace como una señal de la creación y luego a la nación de Israel el sábado se convierte también en una señal del pacto. So Sabbath starts off as a sign of creation and then becomes a sign of the pact with Israel. Israel no origina el pacto, lo hereda. You see, Israel doesn't initiate the pact, they inherit it. Ahora, eso siguió así por siglos. And that took centuries. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, Now, Ezekiel, desde el Sinaí hasta Ezequiel hay casi 900 años. from Mount Sinai all the way up to Ezekiel, there's almost 900 years. Aproximadamente 853 años. Approximately 853 years. Y Ezequiel dice, And now Ezekiel les says, di también mi sábado I gave you also my para que Sabbath, fuera una señal entre mí y ellos so that it would be a sign between me and them. y supieran que yo soy Jehová que los And santifico. so that they would know that I am Jehovah O who sea, sanctifies lo them. mismo de la creación, Israel, usted lo va a ver y lo va a ver siempre. So the same thing from creation Israel, you're going to continue to see it in perpetuity. Y Ezequiel 20:20 dice, santificad mi sábado And Ezekiel 20:20 says, sanctify my Sabbath y sean una señal entre mí y ustedes. and keep it as a sign between me and you. O sea, el sábado es una señal. So Sabbath is a sign. Es una señal de la creación It's a sign of creation para toda la for humanidad. humanity. Es una señal del pacto It is a sign of the pact para Israel. for Israel. ¿Ok? Eso Makes sense. está muy claro en la Biblia. Ahora, desde Ezequiel No. hasta nuestro Señor Jesucristo, hasta el inicio de su ministerio, Now, from Ezekiel to the beginning of the ministry of Jesus, aproximadamente 597 años más, there's roughly 597 more years, hasta que llegamos a Marcos 2:27. all the way up until we get to Matthew El, 2:27. el sábado fue hecho por causa del hombre So Sabbath was made for men, y no el hombre por causa del and sábado. not men for Sabbath. ¿Ven la consistencia de la Do Biblia? you see the consistency Ahora, in the la Bible? palabra para hombres Now, the word for man es la palabra genérica para humanidad. is the word it's used for humanity. Antropos es la palabra, ¿ok? ¿Se acuerdan de los estudios antropológicos, la antropología, el estudio de la humanidad? You know the word anthropos, anthropology, the study As- of humanity. Así que se puede traducir perfectamente que el sábado fue hecho por causa de la So humanidad. the Sabbath could be translated that it was created as a result of El humanity. sábado fue hecho por causa de la So humanidad the Sabbath was y made no in la cause of humanidad humanity, por causa del and sábado. not humanity in cause of the Sabbath. Ahí no dice que el sábado fue hecho por causa de los You judíos. see, it doesn't say that the Sabbath was made for El the Jews. sábado fue hecho por causa de la It says humanidad. the Sabbath was made in cause of humanity. Ahora, Dios le dijo a Israel que Dios le daba a Israel el sábado como una señal perpetua. And now God told Israel that he gave them the Sabbath as a perpetual sign. Ok, ya no estoy hablando de la humanidad. Sabemos que la humanidad es hasta que exista humanidad, existirá sábado. You see, not speaking about humanity, because we No know hay that vuelta, Flor. as humanity, it transcends time. Ahora, estoy hablando ahora del sábado no como señal de la humanidad, sino el sábado como señal del pacto. You see, but now I'm not speaking about the Sabbath as a sign of humanity, but as a sign of the pact. Dios le dio el sábado a Israel como señal del You pacto. see, God gave Israel the Sabbath as a sign of the Pero pact. no solamente le dio el sábado, But he did not only give them le the dio Sabbath, la palabra, he also gave them the word. le dio las promesas, He also gave them le promises. dio los profetas. He also gave them De ellos prophets. vino el Mesías. And from them came the Y
Messiah. Ahora, cuando Israel fracasó como Now, nación, when Israel failed as a nation, la promesa del Mesías no the fracasó. promise of the Messiah didn't Las- fail. los profetas no The fracasaron. prophets didn't La palabra fail. no The fracasó. word, the Bible didn't Lo que el fail. Señor hizo fue que transfirió eso aquí al nuevo Israel. What God did was he transferred that from Israel to the new Israel. Así que esa señal So that sign entre Israel between del Israel sábado como señal del pacto, of Israel as a sign of the ahora pact, pasa al nuevo now Israel. it just transfers over to the new Israel. Por eso Romanos 2:28 dice que no es judío el que lo es exteriormente. That's why Romans 2:28 says that it's not a Jew isn't just one who practices externally. Y que la circuncisión no es la de la carne. And circumcision is not something visible of the flesh. Así que el judío es el que lo es en el interior. So the Jew is he who's circumcised on the inside. La circuncisión es la del corazón. And it's a matter of the posture of the heart. Gálatas 3:29 dice que si sois de Cristo, Galatians 3:29 says if we're for Christ, sois descendientes de we're Abraham descendants of Israel. y of sois Abraham. herederos conforme a la promesa. And we're inheritors according to the promise. Y Gálatas 6:16 dice que todos y a todos los que anden conforme a esta regla, And everyone who walks according to this law, paz y misericordia sea con ellos peace and blessing be to y al them, Israel de Dios. and to the Israel of God. ¿Cuál es el Israel de So Dios? who is the Israel of God? La iglesia. The church. Así que esa señal del pacto, del sábado como señal del pacto que era con Israel, ¿sigue con quién? Con la iglesia. So that sign of Israel being the pact, it's with the church now. El Israel de Dios es la iglesia. So Qué the placer Israel verlo. of God is the church. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, 1 Peter 2:9, we were his real chosen people, a sacerdocio, royal priesthood, nación santa, a holy nation, pueblo adquirido por Dios. a people acquired by Eso God. le correspondía a quién? A So Israel. that belonged to who? To Pero Israel. ahora le corresponde a quién? But now it belongs to who? Le corresponde a nosotros, a la That iglesia. belongs to us, the Vosotros church. sois linaje escogido, For a chosen real race, sacerdocio, a royal priesthood, nación a santa, holy nation, pueblo adquirido a por people Dios. of his possession. Entonces el Israel espiritual hereda So the spiritual el Israel pacto, las inherits promesas. the pact, the promise, el the Mesías, Messiah. lo hereda todo. It inherits everything. Terminamos esa parte. We're done with that. ¿Eso se piece. entiende? Makes sense. Are we together? ¿Se entiende eso? Are we together? ¿Es eso se entiende claro? Makes sense. Vamos a hablar acerca del primer día de la semana en la Biblia. Talk about the first day of the week in the Bible. La palabra para sábado, Shabbat, The word for Sabbath, Shabbat, en el Antiguo in Testamento the Old Testament, aparece aproximadamente 107 we veces. roughly find it about 107 times. Yo me estoy refiriendo solamente al sustantivo. I'm talking about the root. Yo no estoy hablando de combinaciones, de plurales, de declinaciones. El sustantivo, I'm not talking about any combinations. Just the root. 107 veces. 107 times. La palabra sabatón en el Nuevo Testamento Now, the word Sabbaton aparece 68 in veces the New Testament appears 68 aproximadamente. roughly. O sea, si usted junta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento Now, if we mix the Old and New Testament, y usted busca todas las combinaciones plurales, declinaciones, usted va a encontrar más de 200 referencias en toda la Biblia al sábado. and you look at all the combinations of the word Shabbat and Sabbaton, you'll find roughly 200 plus combinations. Con relación al primer día de la semana, And in accordance to the first day of the Bible, aparece 8 veces en la Biblia. we find it 8 times. ¿Cuántas veces aparece? How many times? Aparece 8 veces en la Biblia 8 times. y aparece exclusivamente como una referencia cronológica. We find it exclusively as a chronological En reference. ninguna parte de las 8 veces, y la vamos a ver las 8 aquí, In no part usted va a encontrar que se habla de que un día especial, will you find that it's a special o day, que fue apartado, that it was apart, o que fue that it santificado, was made holy. o que nada. Usted, es una referencia You cronológica. won't find that. You just find a chronological Por reference. ejemplo, And now if we look at La primera 5 no la podemos llevar de un fuetazo, porque la primera 5 lo que hablan es de narrando cuando Cristo resucitó el primer día en la mañana. the first 5 just talk about when Jesus resurrected the first day.
La número 6 The sixth, está también narrando el día de la resurrección, it's also recounted the day of pero resurrection. cuando Cristo se le apareció a ellos en la noche, no en la mañana. But when Jesus appeared to them in the night, not the morning. Así que ahí no hay ningún tipo de problema. La número No issue. 7 Now, number the seventh one, la vamos a estudiar y la número 8 la vamos a mencionar. we'll study, and the eighth one we'll just mention. Vamos a ver la primera. So we'll see the Lean first one. conmigo. Just read with me. Pasado el sábado, After the Sabbath, al amanecer del primer día de la semana, as the first day of the week was, María Magdalena Mary Magdalene y la otra María fueron al sepulcro. and the other Mary went to view the tomb. Eso es un marcador, ¿qué cosa? That's a mark. Cronológico. It's a chronological Como mark. decir que el martes yo fui a la marqueta y compré 2 libras de ñame. It's just like Es me una saying, narración. on Tuesday I went to the supermarket No es- and I no got es ma- es una 2 narración. pounds of yams. El segundo texto de Marcos Now the second text, which you find es in lo Mark, mismo, no hay que... muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. very early in the No morning, dice nada the first tampoco. day of the week, they came El to the número tomb. 3 Now, dice, the third one says, habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, se apareció a María, tampoco dice nada. now having resurrected early in the morning, they had risen and it appeared first to Mary Magdalene. El siguiente dice, el de Lucas, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. On the first day of the week, very early in the morning, they came to the tomb. Tampoco dice nada. Doesn't say anything else. Este es diferente. Now this one is different. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, When it was the evening of that first day, o sea, técnicamente ya esto es la noche del so now technically this is lunes, the night of Monday. ¿ok? Técnicamente ya es la noche del lunes, Technically it's ¿correcto? Monday. Porque la noche del sábado, primero viene la noche, luego viene el día, primero viene la noche, Because luego first we viene el have día. Así son los Day, días en la night, day, Biblia. night, that's how days are in the Bible. No tiene importancia. No significance. Que sea domingo, que sea lunes, no, es una idea, no tiene importancia. Ahora bien, aquí hay un caso donde aparece el primer día de la semana que algunas personas que quieren levantar el domingo dicen, mira, ya ellos se reunían el domingo, ya aquí el domingo era el día de reposo. No. Now, for people who worship on the Sunday, they use this text to usually make a case and point forward. Vamos a leerlo, está en Hechos 20. So now we'll read it because it's in Acts 20. Dice la Biblia, el primer día de la semana, ¿qué día? So the Bible says on the first day of the week, Dice, cuando estábamos reunidos para partir el pan. we assembled to break bread. Entonces, aquí hay un grupo que dicen, oh, estamos reunidos para partir el pan. Ellos se reunieron el primer día de la semana para la cena del Señor. So there's a group who says, oh, they met on the first day of the week to break bread and just do the Lord's communion. No, y el propio texto nos va a decir que no. El propio texto se va a explicar solo. That's the wrong context, and the text explains itself. El partir el pan puede referirse a la cena del Señor, So to break bread could mean communion, pero la mayoría de las veces se refiere a los ágapes, las comidas de But las casas. most of the times it just refers Cuando to agape, se refiere a la lunches cena del at Señor, people's properties. Aparecen los emblemas. When we're talking Aparece, about por ejemplo, esta es communion, mi you sangre, have ese emblems. lenguaje. Aparece el There's lenguaje, esta es mi language. sangre, del This is my pacto. blood, this is my Siempre que hay blood. una cena del Señor, se presenta en ese contexto. Every time there's communion, it's presented in that context. Pero lo vamos a ver aquí, dice. But El primer we'll día see de la it. semana, On the first day of the week, cuando estábamos reunidos para partir el pan, we assembled to break bread. Pablo les hablaba, Paul spoke to them. pensando partir al día siguiente. And since he was about to depart the next day, ¿Cuál es el tema aquí? what's the theme here? Y dice que prolongó el discurso hasta medianoche. And he kept on talking until midnight. Esta es una reunión especial. You see, this is a special meeting. Esta es una vigilia. You see, this is a ¿Por breakneck. qué tienen que hacer una vigilia? ¿Por qué? Why is it? Porque Pablo se va. Because Paul is Y leaving. como Pablo se va y tiene que decirle muchas cosas, él arranca a hablar. And being that Paul is leaving, he has to tell him a lot of things. He just begins talking. El to him. primer día de la semana, So the first day of the week, cuando estábamos reunidos para partir el pan, when we assembled to break bread, Pablo les hablaba Paul spoke to them. pensando partir al día And since he siguiente was about to depart the y next day, prolongó su discurso hasta la medianoche. kept on talking until midnight. Había muchas lámparas en el aposento donde estábamos reunidos. There were many lamps in the room upstairs where we were assembled. ¿Qué le dice a ustedes ese detalle? Había muchas What does lámparas. that detail give you? Que la reunión era de noche. That the meeting was at night. No era una reunión de día, era una reunión de It wasn't noche. during the day, it was at night.
Ok, y la noche del primer día de la semana, ¿cuándo comienza? And the night of the first day of the week, when does it Después begin? del sábado. It begins after the Esta Sabbath. es una vigilia sábado por la So this is noche. a service that's taking place Saturday Porque night. Pablo al otro día, ¿qué cosa? Because Paul, the Se va. following day, is departing. Dice, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. And a young man named Eutychus was sitting on Y a window. como Pablo continuaba hablando, And being that Paul kept on talking, Eutico se fue durmiendo. he began to fall asleep. Fue cayendo en un profundo sueño And when he was overcome by hasta que sleep, vencido por el sueño, se cayó del tercer piso y se murió. he fell down the third story and was picked up dead. Pablo bajó, Now, Paul went down, se tendió sobre él, bent over him, después de abrazarlo dijo, embraced him and said, no os alarméis, don't be alarmed, porque está vivo. because he's alive. Y volvió arriba, After going upstairs dice, después de partir el pan y de comer. and breaking the bread and eating, Esto era una vigilia. you see, they were Pablo breaking- comenzó a hablar, so Paul spoke, no started encontró speaking, freno. he didn't stop, El muchacho tenía hambre, and the boy was se hungry, durmió y se he cayó. fell asleep and he fell. Después de la medianoche, After midnight, Pablo baja, Paul goes down, el Espíritu Santo lo the resucita Holy Spirit brings the kid back up to life. y dicen, oh, no hemos dado el refrigerio. Oh, and he says, oh, we haven't broken bread Y yet. dan el refrigerio And so they start breaking después de bread la medianoche. after midnight. ¿Cuál es la Santa Cena que se celebra después de la What kind medianoche? of Por amor a community- Dios. What kind of community Este partimiento del happens pan after es un midnight? refrigerio para una vigilia. You see, they're breaking bread as part of a service. Y volviendo arriba, después de partir el pan And after going upstairs, y de comer, Pablo siguió hablando hasta el amanecer. Paul talked a long time until Y dawn. luego se marchó Then he left y se llevaron al muchacho They brought the boy y home. quedaron grandemente consolados. and were greatly conformed. Así que hay personas que dicen, porque usted sabe que hay que buscar la manera de torcer las escrituras. You know, we have to find ways to twist the scripture. Entonces dicen, no, pero que eso es una prueba de que la iglesia primitiva ya en tiempos de los apóstoles se reunía en el día de la semana, en sábado, en domingo, para tener la Santa Cena. And people just say, no, that's just a way in which people would meet on Sundays to have communion. Fao, Cool. no puede ser. Can't really be. Aquí no hay un culto regular, You see, this is not a regular service. aquí hay un culto extraordinario. This is an extraordinary Dicho sea de service. paso, una vigilia They're breaking de noche, at night, ¿ok? Que comienza sábado en la which noche, begins Saturday night. que lo hacen toda la noche, Pablo And hablando, Paul speaks all porque through the tiene night que irse, because he has to leave. ¿ok? Y tenía tanta prisa And he was in such que a se hurry le olvidó el that refrigerio. they forgot to eat. Y cuando el muchacho murió, dijo, pero no hemos comido, parten el And pan. when the boy dies, they say, oh, we haven't eaten. They Y el break hombre the le bread. mete 6 horas más And hablando. then he keeps on chatting. ¿Se puede ver ese cuadro o yo me lo estoy inventando? Does that make sense? Or ¿Se is it puede ver something eso I'm coming up claramente? with? O sea, no tiene sentido decir que, ok. Ahora bien, So now, este mismo texto, Hechos 2:46 dice, so Acts 2:46 says, días tras días continuaban unánimes en el templo day after day, they devoted themselves to meeting on the temple y partiendo el pan en los hogares, and broke bread from house to house. comían juntos con alegría y sencillez de corazón. They ate their food with joyful and sincere Los hearts. cristianos de la iglesia primitiva eran comelones como You see, nosotros. the Christians of the primitive church, they were, you know, fatties like us. Y cuando había un grupo pequeño o una reunión, llevaban comida, And partían el pan. when there was a small group, they brought food and they broke it together. La última cita que habla del domingo Now, the last verse that speaks of Sunday aparece en 1 de Corintios 16:2. appears in 1 Corinthians No del domingo. 16:2, not of Sunday, Porque la palabra domingo no aparece en la Biblia, because the word Sunday sino del doesn't appear primer día de la in the semana. Bible, but the first day of the week. Después vamos a ver cómo eso se convirtió en domingo. And then we'll see how that became Sunday. Pablo le dice, And now Paul says, cada primer día de la on semana, the first day of the week, cada uno de vosotros each of you aparte algo según Dios lo haya prosperado, is to set something aside para que cuando yo vaya no se hagan colectas. so that when I come, there will be no need for Eso tiene collection. muchísimo sentido. And that makes perfect sense. Porque el día que no se bregaba con dinero, Because the one day in which they did not deal era with el money séptimo. was on the seventh day. me hago entender, Makes sense.
Todos ustedes y yo So sabemos all of us know que nosotros debemos venir aquí con nuestro diezmo y nuestras ofrendas preparadas. that we should come here with a tithe ¿Lo and offering sabemos o prepped. no lo sabemos? Do we know that? De que lo cumplamos, eso es otra cosa. Whether we do that, Y de que andemos is corriendo a completely última different hora thing. para estar haciendo cheque y demás, eso es otra And cosa. as we're making checks and all of that last minute, Pero that's a different ustedes y thing. yo sabemos que eso se hace el día de preparación. You know, we all know that that takes place on the day of preparation. Ahora, Pablo está promoviendo una Now, ofrenda Paul is promoting an offering. y le está diciendo que al principio de la and semana he's que telling aparten them- algo. He's telling them to do that at the beginning of the week, to just set something aside. Hermano, eso es todo lo que la Biblia You see, dice that- con that's relación everything al primer the día de la Bible semana. says according to the first day of the week. Son 8 textos, It's 8 texts, versos y vimos los 8 versos. 8 verses, and we saw them. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿usted vio en alguno de esos 8 versos algún indicio de cambio de la santidad del séptimo día al primer día de la semana? Did you in any of those verses see any change of holy Es or un sacred simple between marcador one day and another? It's cronológico. just simply a chronological order or change or setup. Ahora, todavía en el libro de Hechos, Now, still in the book of usted Acts, va a ver a los discípulos reposando el sábado. you see the disciples resting on the Sabbath. Hechos 13:14. Acts 13:14. Entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. They continued their journey in the synagogue and they sat. El 13:42, el sábado 13:42, siguiente. the following Sabbath. El 13:44, el sábado The siguiente. following Sabbath. Hechos 13:44. 16:13, un sábado salimos. 16:13, we went out on a Saturday. Hechos 17:2, por 3 sábados. Acts 17:2, for 3 Saturdays. Hechos 18:4, discutía en la sinagoga todos los Acts sábados. 18:4, and they argued every Saturday at the synagogue. ¿Se puede entender eso? Does that make sense? ¿Se puede entender eso? Does that make sense? Amén. Vamos a entrar a algo bien importante. Vamos a la tercera parte. We're going to go to the third stage, which is rather important. El día del Señor. The day of the Lord. Juan dice, Now, John says, yo estaba en el I Espíritu was in the Spirit en el día del Señor. on the Lord's day. Y oí detrás de mí una gran voz, una gran voz con sonido de trompeta. And I heard a loud voice behind me like a trumpet. Hay una discusión férrea con esa frase. You see, there's great discussion that takes place with that phrase. Ustedes ven la frase que está en amarillo, Now, you see the phrase that's highlighted in yellow in parentheses? ¿ok? Esa expresión es ekiriake emera. Ekiriake emera. That expression is ekiriake emera, Es lo que se traduce como en el día del Señor. which translates to on the day of Ahora, the Lord. ¿cuál es el problema de esa Now, frase? what is the issue with that phrase? El problema de esa frase es que solamente aparece ahí. The issue with it is that it only appears La frase there. más cerca que The tiene closest phrase es cuando to it Pablo habla de la cena del is when Señor. Paul speaks of the Lord's Supper. Entonces, la palabra kiriake So the word kyriake se le parecerá a la palabra Kyrios, que es Señor. refers to, it's similar to the word Kyrios es Kyrios, Señor. which is Lord. Entonces, kiriake es del Señor. And kyriake is of the Y Lord. emera es día. And emera is day. Entonces, se han hecho 4 propuestas, más, pero yo les resumí 4. So multiple proposals have been made, but I'm just ¿Qué highlighting four. es el día del Señor? So now, what ¿A exactly qué se is the day refiere? of the Lord? What are we referring to? Y le voy a dar el argumento a favor y el argumento en And I'll contra. give you the argument for and against. La primera es la teoría litúrgica profética. The first is the liturgica, yeah, that. Esa teoría, la teoría litúrgica, Yeah, that theory dice que el día del Señor no es un día específico, sino una experiencia del profeta. You see, it says that it's not the day of the Lord, but it's an experience of the prophet. Eso no parece ser así. And that does not appear to be so. No parece ser así. La crítica es que el texto griego no parece referirse a un día litúrgico. The critique is that the day does not appear to be
La today. segunda propuesta Now the second es que proposal cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, is that when John says, I was in the Spirit in the day of the Lord, se está refiriendo al día de Jehová en el Antiguo he's Testamento, referring to the day of Al- Jehovah in the Old que Testament. él fue transportado al día de la segunda venida. That he was transported to the day of the second Ustedes coming. saben que Isaías, Joel, todos hablan del día del Señor, que viene el día del Señor y el día del You know, Señor. Isaiah, Joel, they all speak, the day of the Lord's coming, the day of the Lord's coming. El problema es Now the issue with it is, que cuando la Biblia se va a referir al día del Señor, o sea, el día escatológico, del escatón, el día de la segunda venida, now when the Bible refers to the day of the second coming, no usa esa frase. it doesn't use that phrase. Kiriaké Emera. It Isa usa Emera Kiriou. uses the word mera kirio. Y hay muchos teólogos adventistas que creen que puede referirse a eso. And you have a lot of SDA theologians who believe it could refer Pero to that. honestamente, But honestly, no es la frase que utiliza. it's not the phrase that it uses. La otra posibilidad Now the other possibility, es que la frase, Is that the el phrase- día del Señor, the day of the Lord, se refiere al sábado, refers to the Sabbath, que es el único día en la Biblia, which is the only day in the Bible, aparte del día de Jehová, el día de la segunda venida, aside from the day of the Lord, porque the el day día of de the la second segunda coming, venida se le llama el día de Jehová también. because the day of the second coming is also Pero called the day aparte of de the ese Lord. día, al único día que se le llama mi día santo, But aside from es el that, sábado. the other day that's called my holy day is the Sabbath. El problema Now the issue es que cada vez que la Biblia se va a referir al sábado, Is that usa la palabra sabatón. every time the Bible refers to the Sabbath, it uses the word Entonces Sabbaton. Juan no dice, yo estaba en el espíritu en el sabatón. So John doesn't say, I was in the Spirit on Sabbaton. Él simplemente dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. It simply says, I was in the Spirit in the day of the Lord. Con una frase que nunca se ha With a usado. phrase that was never used. Entonces, les repito, algunos dicen, no, eso es litúrgico. Es que él se refiere al momento como el día del Señor. And some people say, well, he's referring to the day, as the moment as the day of the Lord. No parece eso. And that's not what it is. Otros dicen, oh, se refiere al día escatológico. Él fue transportado a la segunda venida. And some say, oh, he's referring to the day that he was transported to the second coming. La frase técnica no dice The eso. technical phrase doesn't say that. Otros dicen, se refiere al sábado. And some say, well, he's referring to the Sabbath. Esta puede ser más porque el único día al que la Biblia se plausible. refiere como el sábado es ese. Because the only day that the Bible refers to as the Sabbath is that. Elena de White habla de que es ese. Ellen G. White speaks of Pero it la being that. crítica es But now the critique is que la verdad es que la Biblia nunca se refiere al sábado con esa expresión. that the Nunca. Bible never refers to the Sabbath with that expression. Era más fácil que él hubiese dicho, yo estaba en el espíritu en el sabatón. It's easier if had he said, I was in the Spirit in the Spirit in the Sabbaton. day of Pero the él Lord." no dijo eso. But he didn't say that. La otra propuesta Now the other proposal es que el día del Señor se refiera al domingo. is that the day of the Lord would be referred to as Sunday. ¿Cuál es el argumento? Now what is the argument Señores, for por it? favor entiéndame. Yo le estoy explicando el caso que hay, la situación que hay y qué es lo que se cree. And please understand Me voy a that entender I'm para que ustedes entiendan dónde es que el diablo comienza a tejer el bollo. Me voy a entender, yo necesito que ustedes entiendan. And please understand that I'm explaining to you the Entonces- cases for, against, and how the devil misconstrues the word. Los que presentan esto So now, those who propose this as the case for it, dicen que la iglesia cristiana temprano say that the Christian church in the early days usó la expresión Kiriakón perteneciente al Señor use the word kriakon as being part of the Lord para referirse al domingo. to refer to Sunday. La crítica que hay con Now, eso the es critique that we find with that is que esa expresión en la Biblia nunca se usó para el primer día de la semana. that expression in the Bible was never used as the first day of the week. Y es verdad que la expresión Kiriakón se usó para domingo, pero posteriormente. Rightfully so, that expression was used for Sunday, but it was after the fact. De paso,
¿Ustedes saben should cuál say. es la expresión para domingo en griego? Do you know what the expression Moderno? for Sunday is in Greek in the modern? Kyriake. It's Kyriake. La misma palabra. It's the same. Pero word. eso es posterior. But that's a byproduct of it being ¿Me voy a after. entender? Eso es una construcción del You enemigo. see, now that's a construction of the enemy. Ahora, ¿cuál es la expresión común para primer día de la semana, para lo que conocemos como el domingo? Now what is the El primer día de la semana. now, what is the expression, the common expression used for the first Si day of the Juan quiere decir que su revelación es en domingo, ¿qué él tenía que week? Now, decir? if John wanted to say, well, my Yo revelation took place estaba on en el Sunday, espíritu John could en simply el say, primer día de la semana. John could simply say, I was in the spirit, in the spirit of the Lord, in the first day of the week. Y no es eso lo que dice. But that's not what he said. Por ejemplo, For example, en el Evangelio de Juan, que se escribió aproximadamente en el año 90, in the Gospel of John, which was roughly written in the year 90, Juan le llama a lo que conocemos como el domingo el primer día de la semana. John calls Ya lo vimos. what we know as Sunday the first day of the week. ¿Por qué razón 5 años más tarde le va a llamar Día del Señor? Now, why would he 5 years later call it the day of the Lord? No tiene ningún sentido. It makes absolutely no sense. Absolutamente ningún sentido. None. Así es que de esas 4 posibilidades que hay ahí, Now, from those 4 possibilities that we las 2 saw there, posibilidades que más sentido bíblico the tienen, 2 which hold the most Es sense biblically, que él se estaba refiriendo o al día de la segunda venida, are that he was referring to either the day of the second que la coming, Biblia le llama Día del Señor, which the Bible refers to as the day of the o el Lord, sábado, que es el único otro día que la Biblia le llama Día del or Señor. Saturday or Shabbat, which the Bible refers to as the day of the Lord. Pero descartamos que sea un día litúrgico cualquiera But we've discarded that, y descartamos que se esté refiriendo al domingo porque nunca se usó esa frase para referirse al and domingo. we also discarded the fact that it could be Sunday, because La the Bible frase never para referred to referirse it al as the day of the domingo, Lord. sobre todo en Juan, Especially with John, que es el que lo está which hablando. is who's speaking of it. Hay que buscar los escritos de Juan, Now we have to look at the writings of John, contemporáneos de la época, going by the periods in y time. le llama al domingo el primer día de la And he semana. calls Sunday the first day of the week. Si Juan quería referirse al domingo, tiene que decir, yo estaba en el espíritu en el primer día de la Now, if semana. John wanted to Simple. refer to Sunday, he could have just simply said, I was in the spirit on the first day of the week. Ahora, escuchen esto. Now, I just want you to listen to this. En los siglos siguientes, In the following century, el último apóstol en morir fue Juan. the last apostle to die was John. Murió a final del siglo I. He died towards the latter part of the first century. En el siglo II, Now, the beginning of the second century, continuamente los cristianos comenzaron a aplicar esa frase la frase del Señor o la frase Kyriake Christians began to apply that word of the day of the Lord, of the word Kyriake, al domingo. up to Sunday. Esa es la frase. This is the phrase. Esa es la frase. ¿La pueden ver? This is the phrase. Esa frase Kyriake emerá, Now, the phrase Kyriake emera, que es el día del Señor, which is the day of the Lord, que es la frase que utiliza Juan which is the phrase that John uses en el siglo II in the second century y en el siglo and in III, the third century, se abrevió como Kyriake. and now it was abbreviated to the word Kyriake. Y cuando se decía Kyriake, And now, when they would say the word Kyriake, la gente inmediatamente lo relacionaba con qué? the Con del Señor. people immediately began to Y rationalize it esa as with the palabra Lord. con el tiempo And now that word with time llegó a traducirse como domingo. began to be translated as Kyriake Sunday. es domingo, hoy, And now Kyriake is just Sunday today. pero es hoy. But that's today. Es una construcción del siglo II y del siglo You see, III. that's a mental construct that took place in the Por second and ejemplo, third century. Now, for example, Algunas ideas. just simple ideas. Y aquí aparece Lucifer tejiendo su bollo. And here we have Lucifer entrenching this. Claro, porque ese es su negocio. Because it's a business. That's what he Me voy a does. entender. Ese es su negocio. Por ejemplo, Now, usted va, hay un grupo
de documentos Now, there's a series of documents. y yo se lo coloqué ahí si ustedes están And I placed interesados. them here if you're interested. Por ejemplo, pero los primeros son muy ambiguos. The first are very ambiguous. La Didache, Ignacio, Ignacio, la epístola de Bernabé, Justino Mártir, el Evangelio de Pedro. Ok. Ahora, el primer documento serio, And now, the first serious document, el primer documento serio, the first serious document, donde ya se le llama Kiriaké where we now call it al Kyriake, domingo, to Sunday, es de Ignacio de Antioquía. is from Ignatius of Antioch. Miren esto, now- Ignacio de Antioquía Just want you to see this. fue un Ignatius of obispo Antioch subapostólico, was a sub-apostolic bishop un mártir del siglo and a II martyr of the second century, que promovió la identidad cristiana promoted Christian identity y la unidad eclesial. and church unity. Sus escritos muestran Now, his writings show una distinción temprana, an early rhetorical distinction retórica, entre el sábado y el día del Señor. between the Sabbath and the Lord's Day. Mírenlo, miren, esto es una cita de él, miren qué dice. Por tanto, If then, si aquellos those who que vivían según las antiguas prácticas had lived according to the ancient practices han llegado a la novedad de la esperanza, have come to the newness of hope, no viviendo ya conforme al no sábado, longer living according to the Sabbath, sino conforme but according to al Kiriaké, the Lord's Day, or Kyriake. al día del Señor. Muy pronto en el siglo II, Now, very rapid in the second century, muy pronto en el siglo II, la iglesia o segmentos de la the iglesia church or segments of the church comenzaron a identificar el día del Señor con el día de la resurrección began to identify the day of the Lord with the day of resurrection. y le llamaron Kiriaké. And they called it Kyriake. Le llamaron They Kiriaké. called it Kyriake. Justino Mártir, por And ejemplo, now Justin Martyr, for example, vivió del año 100 al he lived 165. from the year 100 to 160. Un apologista cristiano, One of the main Christian apologists, convertido del platonismo, defendía la fe. converted from Platonism, known for defending Christianity. Él testifica He testifies que el domingo that Sunday era ya el día regular de reunión cristiana. was already the regular day of Christian gathering. Eso es en el 150 después de Cristo. This is in the year 150 after Christ. En el 150 después de Cristo, escuchen esto. 50 años aproximadamente después de la muerte de Juan, Just roughly 50 years after the death of John, ya había varias congregaciones, there were already various sobre todo congregations en Roma y en in Antioquía, Rome and in Antioch que habían sustituido el sábado por el domingo. that had substituted the Sabbath for Sunday. Eso es para que ustedes vean lo rápido que una generación puede perder la fe. It's just so you see how quickly a generation can lose Y their él faith. dice, justificado por la resurrección y la creación, no por mandato bíblico, dice él mismo. And he says, justified by the resurrection and creation, not by biblical command. Dice, y el día llamado domingo, And he says, the day called Sunday, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un mismo lugar all who live in the city or the fields meet at a specific y place. se leen las memorias de los apóstoles And they read the memoirs of the apostles, o los escritos de los or profetas, the writings of the prophets, mientras que el tiempo lo permite. so long as time allows. Luego, cuando el lector ha terminado, Now, after the reader has read, el que preside exhorta, the preceding person exhorts invita a imitar las cosas buenas. and invites to do or copy the good things. Después nos levantamos, After that, we todos get up, juntos, together, oramos. we pray. Y como ya hemos dicho, And as we have cuando said, termina la when oración, the prayer finishes, traen pan y vino. they bring bread and El wine. que preside ofrece oraciones y acciones de gracia según su capacidad. The preceding person offers prayers and
blessings according to his capacity. Y el pueblo dice amén. And the people say amen. Yo no sé si ustedes están viendo el valor, pero eso es un documento histórico I don't know if you see the value, but this is que an se historic llama document la primera apología 67 del año 150. called the First Apology 67th of the year 150. Esto no eran gente ni adventista ni de nada, esto eran historiadores, You see, these are not cristianos. Adventists or not, these are Christian historians. O sea que hay evidencia And so there's evidence que ya en el año 150 that in the year 150, había iglesias guardando el there domingo. were churches that were meeting on Sunday. O sea que eso no comenzó ahora. So it's not something that happened now. Okay. Verso, miren lo que está escrito. And just see what it also says. Dice, nos reunimos en este día domingo We meet on this day, Sunday, porque es el primer día en que Dios, habiendo transformado las tinieblas y la materia, creó al mundo. because it is the first day in which God, having transformed the darkness and matter, formed the world. Y porque Jesucristo nuestro Salvador Because Christ Jesus, our Savior, resucitó de entre los muertos ese mismo día. resurrected from the dead on that same day. Porque fue crucificado el día antes del Saturno. Because he was crucified the day before Saturn. Which El Saturno es el sábado. So Saturn El is día Sabbath. antes del Saturno. so Saturn, the day before Y Saturn, al is día Sabbath. siguiente del Saturno, And the following day after Saturn, que es el día del sol, which is the day of the sun, apareciéndose a sus apóstoles y a sus discípulos, having appeared to his apostles and les disciples, enseñó estas he cosas. showed them these things. ¿Ustedes me están dando seguimiento? That makes Son sense? documentos So históricos. these are historic No documents. fue que Constantino se lo inventó You después. see, it's not that Constantine and came up with these Eso things after. comenzó rápido. So this began rapidly. Y comenzó Satanás torciendo las And the escrituras. devil began to twist the scripture. Y tomando esa frase And now de having taken Apocalipsis these 1:10, phrases, from Revelation 1:10, que no tiene nada que ver con el which have domingo, nothing to do with the Sunday, aplicarlo al domingo haven't applied it to Sunday, y después construir una narrativa and now begin to construct a para narrative que al primer día de la so semana, that for the first day of the en vez week, de llamarle primer día de la instead of semana, calling it the first day of the le week, llamaran Kiriaké, now begins to be called perteneciente al Kiriaké. Señor, So now it belongs to the Lord en honor a la in resurrección honor of his y en resurrection, honor a que al primer día de la creación Dios dijo sea la luz. and in honor of the first day of creation where God said, "Let there be light." ¿Qué enseña el testimonio de Justino Mártir? So now what does the testimony of Justin Martin show us? Demuestra que algunas It comunidades, shows that some communities, especialmente en Roma, especially in Rome, el domingo era ya el día regular de reunión cristiana Sunday was the regular day of communion en of el año Christian gathering 150, in the year 150, pero no prueba que todos los cristianos guardaran el domingo. but it does not prove that all Christians worshipped on that day. Algo que favoreció mucho al domingo fue lo Now, siguiente: something that favored Sunday was the following: la celebración de la Pascua. the celebration of Passover. Los cristianos siguieron celebrando la Pascua Christians continue to ¿qué día? celebrate Passover when? el 14 de Nisan. The 14th of Nisan. Pero los cristianos, But Christians, para separarse now to divide de los or judíos, set themselves apart from the Jews, comenzaron a celebrar la Pascua began to worship Passover anualmente annually el domingo siguiente, the following Sunday como día de la resurrección. as the day of resurrection. Eso primero comenzó anual, So it first started annually, luego comenzó desde la Pascua hasta el Pentecostés then went from Passover to Pentecost, y después pasó a celebrarse de manera semanal. and then began to be celebrated weekly. Quiero que entiendan un So poquito I want you to understand cómo fue eso. how this happened. Ya les dije que en el siglo I los cristianos guardaban el So sábado. I told you from the first century Christians Pero en said- el siglo II Worship on Sabbath. hay So evidencias the second century, históricas we have historic de que evidence ya había iglesias that there were already guardando el churches that domingo. were worshiping on Sunday. No todas, Not all pero of them, hay evidencia sólida but we have solid evidence de que había iglesias guardando el domingo. that there were churches that were already worshiping on Porque Sunday era el día de la because it resurrección, was the day of resurrection, porque fue el día que Dios dijo sea la because it was luz, the day where the Lord said, "Let there be light." porque
usted le póngale nombre. You just find whatever else you want to throw in. En el siglo, eso es el siglo II. And that was the second En century. el siglo So III, now the third century, algunos historiadores, some por ejemplo, historians, for example, Tertuliano de Cartago, Tertullian of Carthage, un apologista a cristiano. Christian apologist, Oiga lo que él dice. just hear what he says. Consideramos ilícito We consider unlawful ayunar en el día del to Señor. fast on the Lord's day. Ya ahí está pasando al latín, die dominico. So here is going from the Latin. Y de ahí de dominico Sunday. viene ¿qué cosa? Domingo And from the day of Dominico, o we call dimanche, Sunday. como dicen los franceses. ¿Ok? Entonces dice, o adorar de rodillas. Or to worship on your knees. De la misma manera gozamos de esta libertad desde el día de la Pascua hasta We Pentecostés. enjoy the same freedom from Easter to Fíjense, Pentecost. esto se escribe aproximadamente en el año 200, So, esto es el siglo III. This was roughly written on the year Y él 200. está This is the third narrando century, algo and he's Y narrating dice, something. ya le está diciendo, nosotros he's saying, consideramos que no se debe ayunar en el día del we Señor. don't consider that you should fast on the day of the Y Lord. le llaman al domingo el día del And they Señor. call Sunday the day of the Lord. Orígenes de Alejandría Now, the origins of Alexandria. comienza a espiritualizar el They sábado. begin to spiritualize the Sabbath. Miren lo que dice Orígenes. Dejemos pues el sábado judaico Let us therefore leave the Jewish Sabbath y observemos el sábado de Dios de manera and espiritual. observe the Sabbath of God spiritually. Porque el verdadero sábado es abstenerse de todas las obras del For mundo. the true Sabbath is to abstain from all worldly works. No digan amén. No digan amén. Oiga lo que él dice. Si alguien vive If rectamente, anyone lives righteously, siempre guarda el he sábado. always keeps the Sabbath. Pues no observamos días, For we do not observe sino una days, vida justa. but a righteous life. ¿Ustedes vieron cómo esas doctrinas You see how comenzaron those a entrarse? doctrines began to infiltrate? Ahora, ¿dónde se encuentra eso? Now, where do we find this? Eso se encuentra en una obra que se llama Apologética contra Celso. We find this in a literary work called Self. ¿Quién era Celso? So who was he? Celso era un filósofo pagano You see, he was a pagan philosopher que atacaba a los cristianos. who attacked Christians. Escribió algo llamado Discurso Verdadero para atacar a los cristianos. He wrote something called The True Doctrine, Y acusó criticizing a los Christianity. cristianos de seguir los ritos judíos And he accused Christians of following Jewish y rituals de que guardaban el sábado por los and judíos. that they kept the Sabbath because of the Jews. Y entonces Orígenes de Alejandría And Origins escribió of un Alexandria, discurso para defender a los cristianos he wrote an essay to defend y está Christians. diciendo, no, nosotros no guardamos días. And he's saying, no, we don't worship. Nosotros we don't say- observamos we una keep vida the day. justa. We observe a righteous Ahora, day. escuchen lo que les voy a decir. And now just listen to what I've said. Esta gente que yo estoy You citando see, now these people who I am citing, son los llamados padres de la they're iglesia. called the fathers of the church. Yo le estoy citando, hablando de los You líderes. see, I am talking to you about leaders. Y los líderes de la iglesia del siglo You see, II, these are the leaders of the church of the 2nd century. o sea, los matatanes, miren cómo es que hablan. So just listen to how they're speaking. Ustedes captan la idea, hermano. That makes sense. Porque esto fue un asunto que tomó siglos You see, because this is something Satanás that took tejiendo centuries, por los diferentes lados. just from every single angle. Hipólito de Roma, And now, Hippolytus of Rome. miren lo que él dice. Just look at what he Porque en says. 6 días fueron hechas las cosas. For in 6 days the things were Por made. tanto, 6,000 años deberán cumplirse. Therefore 6,000 years Y must el be fulfilled. séptimo es el descanso, And el the santo 7th sábado. is the rest, the holy Sabbath. Todas estas ideas, para que ustedes vean ideas de Look distintos lugares. look at all these ideologies. Ya estamos casi terminando. El We're siglo almost 4. wrapping up. The 4th century. Siglo 4. Epifanio de Salamina. Epiphanius of Salamis. Estamos hablando, dice que él escribe un tratado que se llama Panarion contra las herejías. He writes Panarion against Y él hizo un heresies. catálogo de 80 sectas heréticas. And he made 80 catalogs. Porque es bueno que ustedes sepan que después que murieron los apóstoles,
el cristianismo se partió en un mosaico grande. Because after the disciples, the apostles died, Y the vinieron Christianity muchos broke, grupos, estaban los ebionitas. and you had very different segments. Y el sábado se fanatizó And the duramente. Sabbath became something which people Y mientras el fantasized sábado over. se fanatizaba, And as that took place, el domingo se exaltaba. Sunday now Ustedes was escucharon rising and aquí taking que nosotros leímos, nosotros no permitimos, no creemos apropiado que se ayune. You see, we don't believe it. in No appropriate creemos que Sunday. sea apropiado que se ore de rodilla el domingo. We don't believe it appropriate O sea, no to pray in these penitencia. on Sunday. You see, this is the evidence. Porque la idea era cargar a uno Because the day was to y el overwhelm otro someone relajarlo, and to relax the livianarlo. other. Este señor, And so now this Epifanio gentleman, de Salamina, habla de un grupo llamado los Nazarenos que él dice que son una secta. he talks about the Nazarenes, which he calls them a cult. Y él dice que ese grupo no difieren en nada de los judíos, And he says that they differ in nothing from the Jews, excepto except en that que creen en Cristo, they believe in Christ, observan el they sábado, observe the Sabbath, practican la they circuncisión practice y circumcision, guardan la ley. and keep the law. Eso significa So que that means Epifanio de Salamina, Epiphanius, un documento del 375, te está diciendo que hay grupos que siguen guardando ¿qué cosa? El sábado. Aquí es que entra el emperador Constantino. and this is where we have Constantine. Aquí es que entra el emperador Constantino. This is where we have Constantine. El emperador Constantino ve que el cristianismo está fragmentado. Constantine sees that Christianity is fragmented, Y entonces, pero que hay un grupo grande que guarda el domingo. and he sees there also is a group of people who Él dice, worship on pero Sunday. este es el mismo día que nosotros adoramos del sol. And he says, well, this is the same day we worship for the sun. Vamos a hacer algo para unir todo esto. So why don't we just do something to unite Ahora, this together? Antes de eso, ustedes tienen que entender lo siguiente. So you need to understand the Las following mayores context. persecuciones que tuvieron los cristianos no fue por guardar el sábado. The great persecutions that Christians faced were not because they Fue worshiped por the no Sabbath, adorar al emperador. but they took place because they didn't worship the Los emperor. emperadores se creían que eran dioses. So emperors Y believed había they que were God, adorarlo. and you had to worship Y había them, que quemarle and you had to incienso burn incense y todo for ese tipo de them, cosas. and all those Y si tú no lo weird hacías, te things. mataban, te perseguían, acababan contigo. And if you didn't do that, they would kill you, persecute Nerón, you. That's Nero, Decio Decius, y Diocleciano. Diocletian. La peor persecución fue la de Diocleciano. Now, the worst one was that of Diocletian. Ahí es que entra lo que se llama el edicto de tolerancia en el 311 del emperador Galerio. And that's where we have the Edict of Toleration, Así que eso pone fin a las persecuciones which puts an end to persecutions. y se reconoce el derecho a reunirse y a practicar cada quien su culto. And now it just recognizes the ability for everyone to worship their circles. En el 313, Now, on the year 313, entonces ahora viene el edicto de Milán we have the Edict of Milan de 313 from 313 de Constantino, of Constantine, que le da a los cristianos plena libertad para que cada quien haga la religión que quiera. which gives Christians the ability to select or choose their religion. En el 321, Now, 321, Constantino da la primera ley, la primera ley civil dominical. Constantine gives the first civil of Sunday's decree. Es un decreto en el 321 So it takes place on que 321, establece el descanso dominical del imperio which establishes the dominical rest of the empire. en honor al día del In sol, al honor Dei Soli. of the day of the sun, or Sunday. Miren lo que decía el decreto, So look at what the decree said. que todos los jueces, Let all the judges la población de las ciudades and the city people y los oficios de todos los artes and the craftsmen descansen en el venerable día del sol, rest on the venerable day of the sun. pero que los que viven en el campo, But those who live in the country pueden dedicarse libre y lícitamente a las labores agrícolas, may freely attend to agriculture. porque con frecuencia sucede que no hay otro día más adecuado para sembrar o plantar viñas. Because frequently there isn't a day in which you have more flexibility to plant vineyards. No sea que
se pierde el momento oportuno. Be it that we don't find the Eso fue en el we miss the opportunity 321. moment. And that was on 321. Los cristianos ven a Constantino como un amigo, You see, Christians see Constantine as a friend. porque es el individuo que dio la ley anterior para que no lo persiguieran. Because he's the individual who gave them the previous law. Es so la they wouldn't be persona que le da persecuted. bienes a la iglesia. See, he gives means Es to la the persona church. que lo exonera de impuestos a he, los clérigos. He gives them an ability to avoid taxes. Ahora, escuchen, esto es importante. So just La view this, ley the following thing. dominical de Constantino The Sunday's decree of Constantine realmente no prohibió la observancia del sábado. did not prohibit the Sabbath observance. La ley de Constantino fue una ley civil You see, it was a civil law. que le decía que los jueces, que Which los said oficiales, judges, officials, pero el que quería seguir adorando en sábado podía seguir adorando en but sábado. whoever wanted to worship on Sabbath could continue to Lo worship que on Sabbath. sucede es What takes place is que el día oficial that the official day era el domingo. was Sunday. Eusebio de Cesarea, Now, Eusebius, of un Caesarea, historiador y teólogo, a historian and padre de la theologian, historia de la iglesia, father of the church, afirma que las prácticas propias del sábado han sido trasladadas al día del Señor, considerado superior por la resurrección. affirms that practices of the Sabbath transferred to the Lord's day because of resurrection. Fíjese que él vivió entre el 260 y el 339. And he lived from 260 all the way up to 329. En el concilio de Nicea, And now the Council of Nicaea, escuchen, se unificó la Pascua cristiana, the unified Easter, fijándola para el domingo marking it on Sunday, y or celebrating on separándola Sunday, del calendario judío. and separating it from the Jewish Esta calendar. decisión no habló de un descanso dominical, You see, it did not abolish pero the Sabbath, lo centralizó en el domingo. but it definitely legislated Los cristianos que celebraban la Pascua la celebraban el 14 de Nisan, el día que cayera. Now, the Christians who celebrated Passover, they celebrated on the 14th of Nisan. Los, whenever it would fall. los cristianos la celebraban en domingo. Now, Christians celebrated it on Ahora Sunday. por ley se celebraba el Now, domingo. by law, it was celebrated on Sunday. Eusebio de Cesarea, Eusebio Caesarea, él preserva la carta imperial posterior al concilio. and he maintains the letter according to the council. Él dice, pareció indigno It would appear to me indignant seguir la costumbre de los judíos. to keep following the customs of the Jews. Todos debemos celebrar la Pascua We should en el mismo día. Celebrate Passover on the Y same ese day. día And that day es el is domingo, Sunday, día de la the resurrección. day of resurrection. Él está narrando la carta del concilio. You see, he's narrating the Ahora, letter of the ¿dónde council. fue que el asunto se puso fuerte? So now, when did this really En gain el momentum? concilio de la Odisea, In the Council of Laodicea, cerca de 40 años después. roughly 40 years after. Oigan lo que el canon 29 lo que dijo. Just look at what the 29th canon Los said. cristianos no deben judaizar, Christians must not Judaize descansando el sábado, by resting on the Sabbath, sino trabajar en ese día. but must work on that day. O sea que la verdadera primera ley dominical, So now the first real Sunday donde se decree, materializa, es en el concilio de la Odisea. in which it materializes or gains Porque momentum, es is ahí here. donde se dice, Because here we no find solamente que descansen el domingo. that you should not only rest on Sunday, Aquí está diciendo, tienen que trabajar el but you sábado. also see that you have to work on Saturday. Nosotros no tendríamos ningún tipo de problema You see, en we seguir would have no adorando el issue. sábado y el domingo hacer obra misionera, ¿verdad que no? We would have no issue worship on the Sabbath and El just problema do de missionary nosotros es work si nos on quieren Sunday. obligar a trabajar el sábado. You see, the issue is to force people to Los work on Sunday. cristianos no deben judaizar descansando el sábado, So Christians must not Judaize sino que by deben resting on the trabajar Sabbath, ese día, but must work on that day, honrando más bien al Señor. rather honoring the Lord's day. Y si pueden, descansar como cristianos. Pero si se hallare alguno judaizando, Now, if anyone is found Judaizing, ¿qué es si se hallare alguno judaizando? so what is Si that? se hallare alguno, ¿qué cosa? Guardando el sábado. If we find anyone worshiping Sea on the Sabbath, anatema, let him be anathema. esté bajo maldición. Be him ¿Quién cursed, blessed. legisló eso? So who said this? ¿El Estado o la iglesia? So is this the church or the Eso state? lo hizo la iglesia, So the church did apoyada en toda la historia que viene.
with the supporting evidence that we find throughout history. Así que ya en el siglo III, So now in the 3rd century, cualquier muchacho que cogía una Biblia en griego any person who grabbed the Bible in Greek, y decía, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, oh, I was in the Spirit on the day of the Lord, entendía que era el domingo. just thought it to be Sunday. ¿Me voy a entender? That makes sense. Porque esa expresión original, Because that expression, Kiriaké Emerá, Iakeemera, ese Kiriaké Emerá, the Kiriakeemera, luego se abrevió como Kiriaké which was later abbreviated as y se fue Kiriake, atacando por toda la vía, desde la Pascua, de la attacked, resurrección, de from aquí, de Passover allá, and, que ese era communion, el domingo, that was the Sunday, cosa que no era cierto, which porque el never was. domingo no era el día del Señor, sino el primer día de la semana. because Sunday was never the day of the Lord, but the first day of the week. Que sea anatema. Be anathema. Pero miren este dato. But now just see this. Un historiador llamado Sócrates Escolástico. A philosopher called Socrates Scholasticus. Él vivió del 380 al He 450 lived from 380 to Aproximadamente. 450, approximately. de Constantinopla. Una de las fuentes más confiables para conocer la vida después de Constantino. Una fuente más confiable. Yeah, the true source to know life after Constantine. Ok, ese Sócrates escolástico And so Socrates, recogió la historia de la iglesia he recollected the story of desde the el church 305 from 305 al all the 439. way up to Y 439. miren lo que él And dice. just see what he said. Eso es narrando, So this is just him narrating. eso es narrando la historia. Y él dice esto. This is him narrating the following. Casi todas las iglesias Almost every church en todo el mundo throughout the world celebran las reuniones sagradas en sábado. worship on Sabbath. Ustedes están viendo eso, lo que él está diciendo. Do you see what he's Eso saying? es un historiador que está narrando después de Constantino. So this is a historian narrating after Constantine. Porque aún este concilio de la Odisea dio ese golpe, Because after the Council of Laodicea gave the pero las final cosas se fueron apretando al paso, but you see, despacio. things began tightening slowly. Satanás fue colocando la plataforma. So Pero the este laid historiador this dice, foundation, but now this casi historian says, todas las iglesias en todo el mundo almost every church throughout celebran the las world reuniones sagradas en sábado. celebrate their holy meetings on Sabbath. Pero los de Alejandría But those of y Alexandria los de and Roma, those of Rome, por una antigua tradición, because of old tradition, han dejado de hacerlo. have stopped doing it. ¿Cuál es la importancia Now, de eso? what is the significance in the Que a following? pesar de esa batalla, Regardless of the battle, a pesar de esa or batalla, through or a because of pesar that de battle, todos los esfuerzos del enemigo, and all the attempts of the devil, nosotros tenemos evidencia. we have evidence. Este individuo You see, que está this aquí, individual, Sócrates escolástico, Socrates era un Scholastic, laico. He was a layman. No era un pastor ni nada, He era wasn't un a- he laico, wasn't a un pastor or erudito, anything. escolástico, un abogado, He was a lawyer, un historiador. a historian. No era que era adventista ni He era un wasn't historiador. Adventist, he was just a Y él está historian. narrando And he's en narrating una fuente. in a fountain. Alguien en el siglo IV, él In the está fo- diciendo in the 4th century, he's saying en su historia he's eclesiástica, given his en ecclesiastical su story. historia eclesiástica, él está narrando y He's dice, saying, casi todas las iglesias en el mundo celebran las reuniones sagradas en sábado. almost all the churches throughout the world, they Pero celebrate los their de holy meetings on Alejandría Sabbath, but those of Y Alexandria los de Roma, and those of Rome, por una antigua tradición. for an old tradition. ¿Cuál es esa antigua So tradición? now, what is that old tradition? Torcer las To escrituras twist scriptures posterior a la muerte de Juan following the death of John, para aplicarle al so domingo that they apply to la Sunday, expresión de Juan del the día del expression Señor. of the day of the Lord. Pero se les olvidó But they forgot que el libro de Juan, that the book of John, que se escribió 5 años which was antes written 5 years prior, y que menciona el primer día de la and semana, mentions the first day of the week, nunca utiliza día del Señor para el he domingo, doesn't use the day sino of simplemente the el Lord primer as the día de la Sunday, semana. but he says the first day of the week. ¿Qué significa esto? So what do we see? Or what does that mean? Significa esto, hermano, que el asunto parece sencillo, pero no lo es. That the thing appears to be simple, but isn't.
Porque el enemigo ha venido tejiendo. Because the devil Y has usted nos come dice, and has pastor, twisted. ¿y para qué usted nos dice toda esa cosa? You ask, Pastor, why do you tell us all of this? Usted se ha llegado a creer que esto es una clase de... No. Do you believe that this is a religion 101 course? Porque yo no sé si usted va a estar en un tribunal un día. Because I don't know if you're going to be before Yo no sé si court usted one un day. día le van a venir con todo estos asuntitos. I don't know if one day Y le they're van a gonna decir come que to you mira and que ask you about this. Kiriaké en griego And es they're gonna domingo ask y you aquí that dice Kiriaké in Greek Kiriaké. is Sunday. Que Juan se reunió el That domingo. John gathered on Sunday. Y el Espíritu Santo, And si the usted le Holy presta Spirit, if atención, you're paying attention, va a traer a la mente the lo que Holy usted Spirit will estudió. bring to your recollection what you're listening to. Y nosotros sabemos que eso está muy You see, cerca. and we know that that's very near. Y esa información And that information va a estar en el chat de la is going iglesia to be in the chat of the para church. que si usted lo quiere estudiar So lo that if pueda you want to hacer. study it, you could do it. El 28, si Dios Now, the quiere, 28th, nosotros vamos a ver la parte we're 2. going to touch on the second Vamos a ver essence cómo of las this. cosas se fueron And apretando, we're going to cómo see se how fueron things began apretando, cómo se fueron apretando, tightening hasta up until 1888, 1888, cuando a insistencia de unos senadores aquí en Estados Unidos que vamos a hablar, when senators here in the y United presiones States también, por qué no decirlo, de temas de ese momento del Vaticano, and themes of the se Vatican intentó dar una ley dominical en 1888. began to try to pass a Sunday Y decree. cómo on the la day of the Lord. iglesia envió al Senado de los Estados Unidos un representante. And how the church sent a representative Vamos a of the hablar United de States. eso y hay libros y audios de eso por ahí. Y And there's muchas books declaraciones de Elena de With White declarations of Ellen G. White que se hablan como si fueran para hoy, that read as if they were for today, que abordan situaciones contextuales de ese momento. that bring context of this moment. ¿Ha estado clara la palabra de Dios, hermano? Does that make sense? ¿Ha estado clara la palabra de Dios? Does that make sense? ¿Cuánto creen que el séptimo día sábado sigue siendo el día del How el many of us pacto believe de that Dios, el Sabbath día del is a reposo day de of the Dios? pact of the Lord? ¿Cuánto creen que nosotros tenemos internamente nosotros que hacer una reforma en cómo How nosotros many of us guardamos el believe that sábado? internally we have to make Que reform? necesitamos tener conciencia That we need to put our mind to this, para que cuando vengan lo que nosotros sabemos que va a venir, so that when what's coming nosotros comes, estemos claros, we're clear. que sepamos que el sábado es el sello, es un That sello we de know la that creación, Sabbath is es a un seal pacto de of Dios con su communion. pueblo. It's a pact of the Lord with His Que people. cuando usted sale para su iglesia en sábado, That when you go to o church cuando on usted está Saturday, en su habitación or en that when you're sábado, in lo your que room on usted hace y Saturday, lo que no what hace, you do or don't usted y yo estamos dando that un testimonio we're eterno. given a perpetual testimony. Y que cuando nosotros también tiramos el sábado por la And borda, that when we throw it by también the estamos wayside, dando un we're testimonio. also given a testimony. Yo quiero tener una oración con And I todos just wanna aquellos pray que with así lo us. creen. Con todos aquellos. Si usted es un amigo que nos visita If you're a visitor, y a friend, usted todavía no ha entregado su vida a Jesús o todavía tiene este compromiso de trabajo en sábado, and you have not given your life to Christ, or you yo still quiero have to work on decirte que Saturdays, todos los hermanos que están aquí también tenían los mismos problemas que I tú want to tienes tell you hoy. that we've all had those same issues. ¿Cuántos tuvieron alguna dificultad en el trabajo o How algo, many of us alguna had situación? those Miren issues? todas esas manos. Just look at all the hands by you. ¿Los ha dejado Dios? Has God left you? ¿Les ha faltado el pan? Has anything? ¿Ha provisto el Señor siempre? Has the Lord always Porque provided Dios for es you? bueno. Because God is Y good. Dios está comprometido con sus And hijos. he's given us His word. Hermanos queridos, So, beloved, no hay ninguna otra you see, denominación que there is levante no esta other verdad. denomination that would lift No this truth. existe. It doesn't exist. Entonces nosotros necesitamos comprometernos con Dios y con su You see, palabra. so we have to Y commit tenemos to que the Lord tener and His word, entendimiento, and we have to ask for His discernimiento en el understanding Señor. and discernment in the Lord. No todo está dicho. You see, everything has yet Vaya to be said. usted y estudie. Go and study. Vaya a la historia. Go to the store. Revise los textos que Just el go over the pastor text. le explicó lo mejor que pudo. That we try our best Vaya to y vea como los bereanos si eso es así. and just see if that's Estudie really la so. historia. Just Y stress test it. usted verá And you will see que aunque hubo siglos muy difíciles, that even though we Dios had siempre tuvo un pueblo difficult fiel. centuries, God's always had a faithful few. claro, le llamaban herejes. I mean, they were called Están pigs. escritos como herejes. You see,
Pero cuando It's usted ve esa strange. lista de herejes, dice, déjame ver lo que hacían estos herejes. But when you read the story, Estos eran herejes porque guardaban el sábado. you see that they were Dice, estos no son this because herejes. they Estos son el keep on remanente de Dios. They're not that. They were just Y the un remnant día, of Christ. And one muy day, pronto, very soon, el Señor reivindicará a esos herejes. the Lord will vindicate them. Vamos a arrodillarnos para orar.